Teniendo cuenta de Gmail es súper fácil inscribirse, Reinaldo. Como que estás con tu cuenta de Gmail y ingresás casi directamente. Claro, sí, es súper fácil. Si estuviéramos si trabajáramos con Python en vez de con R, hay una cuestión de Google que se llama Google Colab, que también te permite trabajar online, pero la diferencia es que el código, como que varias hartas personas le pueden meter mano al mismo tiempo, como un tipo Google Docs. Claro, y viene al tiro estructurado como un notebook, como lo que vimos de los chunks la clase pasada, viene estructurado a sí mismo. Sí. Sí. Compártelo. Ah, yo a mí no me salió eso porque yo ya tenía. Eh, sí, porque lo de abajo son otras cosas. El Shiny Apps es para hacer como unos dashboards que son interactivos que tú podías armar y son re buenos, pero no es lo que estamos viendo. Sí. Y el último no sé lo que es el estudio de Identity. Yo tampoco lo he preocupado. Yo hace tiempo me metí a aprender el Shiny, pero lo dejé ahí a medio camino porque no tuve tanto tiempo como pensé. En algún momento lo voy a retomar porque lo encuentro súper interesante. Ahí está, Sí, sí. y ahí tenía ese botoncito donde está el New Project que te Mira, tira un RStudio, te tira un vuelve a Jupyter. meterte, Fernando. Donde dice proyecto arriba, al lado ahí, en el azul. Bueno, ponen el nuevo space ahí. No sé si tiene. Ah, bueno, pone, no, aquí arriba, donde está, dice Your Workspace, a la derecha ahí, en el azul. Ahí, pincha. ¿Qué? Es que no tiene ningún proyecto, pues, profe. Ah, no Tiene tiene. que, Pero es tendría que, que crear un nuevo proyecto en el botoncito que dice es que New Project. aquí, a la derecha. Ahí. Dice nuevo proyecto. Y ahí, Ahí. Ahí marqué primero. ahí da la opción de ocupar el Jupyter Notebook al tiro, pero parece que está solo en Premium. Porque esto no está esa opción. Y con el Jupyter sería re bueno porque tira el tiro la estructura que es como el Markdown, lo tira el tiro. Y se ve mucho mejor que en la consola del R. Ya. Entonces ahí te aparece la consola de R. Eso es lo que yo quería que apareciera. Entonces ahí, por ejemplo, si tú escribes, no sé, escribes C igual, no sé, punto ahí para poner un conjunto de datos para que lo pruebes. Ah, o si no, anda File mejor y abre un archivo ahí, un nuevo archivo, un script. Abre un script a la derecha, el script. ¿Ya? Para que tenga eso. Y ahí escribe C, eh, eh, menor o igual o menor igual, da lo mismo, o menor guión, cualquiera de las dos cosas. El que tenga uno, ya, igual a C, quizá usa X mejor para no mezclar el X o XX, no sé, ¿ya? C igual a 1, 2, 3, 5, 8, mete unos datos, ¿ya? Mete uno más, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, hazlo correr, ahí saca la media, por ejemplo,
que es media de X. De X, córrelo, por ejemplo, ahí. Ahí abajo te da la media, ¿ves? Entonces, si tú lo ves, ahí estás trabajando con el R, con el... pero en la nube. ¿Ya? Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, usar el tidyverse, ahí te va a pedir, por ejemplo, si tú pones library, por ejemplo, ggplot, por tener una idea, library, guión, no, entre paréntesis, ggplot, no deje espacio entre medio de la de ggplot2, ggplot2, ya, trata de correrlo, y te dice, no hay ningún paquete llamado de esa forma, ¿ves? Entonces lo vas a tener que cargar, a veces te sugiere. Entonces te vas al cuadro de la derecha, puede ser aquí donde dice package más abajo, el de más abajo, ahí dice paquetes, pone install, arriba dice install, ¿no? Un poquito más arriba, ahí, install, pone el nombre ggplot2, creo que así se llama, ggplot2, ahí está, ¿lo ves? Ya, entonces ahí lo instala. Tiene que esperar porque se va a demorar un poco. Profe, pero el ggplot2 está dentro del tidyverse. Sí, si tú instalas el tidyverse, habitualmente se instala el ggplot2. Sí, porque se demora un poco. Ahí está recién empezando a instalar, ¿ves? Instalándolo ahí, ¿ves? Ahí se va a demorar un poco. Se demora habitualmente un poco más que cuando uno está con el... no está trabajando con las nubes. Si tú, mira, sube un poquito más arriba de donde está la... aquí, súbelo un poquito más abajo, cuando empieza a decir que lo que cargó, sigue hacia abajo. Ahí están los varios, ¿no? El Color Space, el Crayon, el paquete UTF-8, el Labeling, el R-Color Brewer, ese es el famoso RW, ¿no? Un paquete que trabaja los colores. El Fancy, sigue hacia abajo, ¿eh? Sigue hacia abajo, sigue hacia abajo, sigue. Ya, te instaló varios porque el timbre también te lo instaló. Porque necesitas para trabajar con el ggplot los anteriores. Entonces automáticamente te instala lo que necesitas. Lo mismo que si tú quisieras instalar el tidyverse, que es más grande, te va a instalar el otro. El ggplot también te lo instala si no está instalado, ¿no? Ese ya está listo ya. Ahora está la librería, ya no está corriendo. ¿Sí? Eso te permitiría hacer los gráficos, ¿no? Ronnie llegó. Ya. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Pensábamos que también estabas en huelga junto con los alumnos. Hola. Hola. No, es que agarré un cuaderno equivocado y era el código de epidemiología. Estaba entrando a otra clase. Ya.
Entonces, sí, está pesada la cosa, está pesada la pista. Y como no entraba el código, pensé que no había clase, po. Estaba feliz por un minuto, hasta que vi el WhatsApp. A ver, yo voy a empezar a mostrar algunas cosas que están hechas en el RStudio Cloud. Así que voy a compartir pantalla yo ahora. Se escucha bajo, yo escucho bajo tu audio. Sí, se escucha un ¿Se poquito escucha despacio. abajo? Sí, sí, se va a empezar a grabar ahora. Estaba esperando que llegara Ron. Supe, me asusté, Ahí va, pensé que a ver, habían comenzado y no habían grabado nada como de costumbre y que me estaba perdiendo mi clase. Déjame ver los. Sí, estoy al 27%, así que vamos a subirlo un poquito. Uy, ¿qué estoy haciendo? Un momento. 50 por lo menos, 27. Micrófono. ¿Dónde se me... Aquí tengo ya el micrófono. Ahora debe escucharse mejor, ¿no? Está lloviendo por allá, comenzó a llover en tu casa, parece. No, está golpeando afuera, pero ¿se escucha mejor o no? Ahora no lo estoy escuchando a Reinaldo, no lo escucho. Ahora está muy fuerte. Ah, pero sí, está muy fuerte. ¿Dónde está el micrófono? Aquí, ahí. ¿Por ahí? Bien. Dale. Ya. Voy a mostrar entonces el RCloud, el RStudio Cloud. Voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí tengo el RStudio Cloud que estaba viendo el chat. Aquí tengo sí, ¿cuál es el que tengo que abrir? Uy. Ah, ahí están. Ahí tengo un artículo. Bueno, esto es... Aquí en la presentación quería ver vamos a ver este primero. ¿Ya? Este realmente es un artículo que estoy en estos momentos empezando a escribir, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este es un archivo que está hecho con voy a abrir aquí, el new file, es un archivo del tipo RSwing, ¿no? De ese tipo, ¿ya? Por eso que tiene esa extensión, el que está abierto aquí es ese, tiene Arquímica RNW, ¿ya? Porque estoy revisando la química de un ejemplo. Lo primero que ustedes pueden ver, que yo le había dicho que en LaTeX siempre es el
el estilo de documento, o sea, la primera instrucción siempre es document class, ¿no? ¿Sí? Y si ustedes saben, la parte que tiene entre llaves, siempre está el artículo, libro, pero fíjese que ahí que tiene una extensión, dice else artículo, ¿no? El ELS es un estilo de la Elsevier, de ciertos artículos del Elsevier, ¿no? En ese caso, si ustedes ven aquí todos los archivos que hay uno que se llama el artículo CLS. Entonces, cuando uno quiere escribir un artículo a una revista, habitualmente lo que uno se mete primero a la revista para saber los formatos que acepta, qué estilo de formato acepta, ¿no? Y lo primero que podemos, por lo menos en la revista que yo vi, ellos tienen su propio estilo, ¿ya? Entonces ellos mandan el estilo y el estilo uno lo pone aquí. Entonces ya todo lo que escribe sale con el estilo de la revista, ¿no? Si yo lo compilo, ese es el estilo de la revista, ¿no? Cómo pone el abstract, cómo le pone la línea, el punto, introducción, todo lo va poniendo. Aquí dice preprint, para ingresar al Elsevier, ¿no es cierto? La fecha le pone. El tamaño también lo pone, el abstract lo pone de cierta forma. Entonces, los procedimientos, el 2.2, cuando uno quiere enumerar la forma que ponen los números, ¿ya? Todo eso lo pone la revista, ¿ya? O sea, cuando nosotros ponemos la primera instrucción, que es, voy a cerrar aquí, cuando ponemos la primera instrucción, el LS en este caso, ya la revista asume que el estilo que va a tener el artículo, ¿ya? Así que la mayoría de las revistas científicas que son de matemática, muchas, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas de ellas tienen su estilo de artículo, entonces uno lo pone ahí, directamente, ¿no? Después ustedes ven que lo que hay son las cosas que ya hemos visto, el paquete Spanish, que vamos a escribir en español, la codificación UTF-8, los paquetes de la MS, y comienzo el documento, y esta instrucción de aquí es para concordar con el sweep, ¿ya? Que es el que uso en la presentación de R, ¿ya? Y en el caso de este artículo, en vez de escribir make title, que se usa en otras partes, dice el begin from matter, que es la parte donde uno pone el título, el autor, cuándo comienza el abstract, y ahí hay un paréntesis que está de más, eso se puede borrar. Cuando termina ese abstract, no sé por qué está ahí, cuando termina el abstract, y ahí el from matter, ¿no? Entonces aquí termina toda la parte inicial del artículo, ¿no? Voy a hacer un espacio aquí. Entonces voy a verlo de nuevo, para que ustedes vayan viendo artículos. Entonces todas estas cosas, bueno, estos nombres están bien puestos aquí, ¿ya? Porque hay que poner, además del nombre, hay que poner en qué parte trabajan, en qué universidad, hay un estilo. Pero esta línea la agrega el tipo de abstract, que lo pone a la izquierda, ¿no es cierto? El ancho del texto lo pone automáticamente y uno empieza a escribir aquí de introducción, ¿no? Entonces cuando escribe una sección, la introducción va a aparecer escrita con cierto tipo de letra, negrita y con cierto tamaño. Entonces uno no se mete con los tamaños de las letras ni nada de eso, ¿no? ¿Sí? En cambio, en muchos casos, por ejemplo, si esto en alguna revista permite también que uno lo escriba, por ejemplo, en Word, y en Word uno tiene que ponerle cuál es el tamaño de la letra que tiene, cómo tiene que ir el abstract, de qué forma. En cambio, cuando uno lo hace con el LaTeX, solamente poniéndole el nombre del artículo, inmediatamente asume ya el estilo,
¿ya? Y asume el estilo no solamente de esto, sino que asume el estilo de cómo tiene que ir la figura, cómo tiene que ir los cuadros, en qué parte, eso ya lo asume, cómo tiene que ir la bibliografía, eso ya lo asume al poner el nombre del artículo. Y el 1P es el código para indicar que un preprint, ¿ya? Que un poco lo que exige la revista, ¿no? Que uno lo mande con ese código. Bueno, en este archivo, en este que está aquí, si ustedes revisan, esto es el título, el abstract, ¿no es cierto? Aquí pongo sección, aquí, estas cosas siempre van por introducción, material y método, casi todos los artículos científicos tienen una forma de escribir, ¿no? Ya, esto es un documento, acuérdense que esto es un comentario solamente, ¿ya? Quizá una cosa interesante que es que, si ustedes se dan cuenta, el 11 aparece backslash y el signo de porcentaje. Generalmente eso se hace porque si yo no pongo el signo de porcentaje, si lo saco, entonces, si ustedes se dan cuenta, le cambia el color de la letra, porque está asumiendo que todo lo que hay después del signo porcentaje es un comentario. Entonces, para evitar eso, uno pone backslash, el porcentaje, y ahí le va a aparecer porcentaje solamente y ya no asume y el resto es comentario, ¿no? Sección, procedimiento instrumental, ¿no es cierto? Metodología. Esto es lo que me tienen que mandar la gente que hace esta parte de la química, ¿ya? La extracción se realiza y aquí es donde yo me meto, ¿ya? ¿Sí? Esto que está aquí es, como ustedes ya lo conocen, es código de R, ¿no? Aquí le estoy diciendo que esta librería la voy a ocupar, ¿ya? Ya esto lo cargué una vez, los paquetes, cuando uno pone Intel Package, solamente lo carga una vez en R, ¿no? Después simplemente las pide. Esto significa, esta que ya está cargada, ahora la quiero usar, la voy a usar. Entonces, esta es una referencia cruzada. Aquí está leyendo una base de datos, ¿ya? Una base de datos que es un CSV, que generalmente las que yo uso, con las cabeceras, con el separador tabulador y el signo decimal, estoy usando el punto como decimal, ¿no? Y después aquí imprimo la tabla. Cuando yo imprimo la tabla, cuando estoy usando el Xtable para imprimir la tabla que voy a imprimir en los datos, fíjese que aquí le pongo eco falso, o sea que la instrucción de R, esto significa que las instrucciones de R no van a aparecer, y el resultado va a ser un archivo en el formato text, ¿no? En text. Entonces, en el caso de la tabla, el capture, que es lo que debería aparecer debajo de la tabla como título, se escribe aquí, dentro del print, del Xtable. La etiqueta, que es, si ustedes se dan cuenta, la etiqueta, lo que tengo acá como etiqueta, es lo mismo que tengo aquí como ref, ¿ya? ¿Por qué? Porque las tablas puede que no estén en la misma página o estén más abajo. Entonces lo que se usa es ponerle un nombre a la tabla y referirla, ¿ya? Voy a ver hasta ahí qué es lo que está saliendo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esa es la tabla, ¿no ven? Entonces, bueno, aquí esto no le puse eco off, ¿no es cierto? Porque quería que apareciera la instrucción, ¿no? Para que se vea que estoy leyendo la base de datos. Aquí le estoy poniendo la columna y que no me aparezca en el nombre de las filas, ¿no? Aquí aparecen 1, 2, 3, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, dice la siguiente tabla y aparece 1.
porque yo estoy refiriendo a la tabla 1. Y la tabla aparece escrita de esa forma. ¿Ya? Tabla 1 y el caption, que es lo que escribí acá, es lo que aparece aquí. Tabla de contaminantes, eso es el caption. ¿Ya? Y el nombre cuadro 1 se lo pone automáticamente. Y esta forma de escribir la tabla es la forma que está escrita así, porque la revista pide que las tablas tengan este formato, ¿ya? Que los nombres solamente vayan aquí entre dos líneas, simple, después cada una de ellas en columnas, pero sin separar, sin ponerle guiones para separar las columnas, y una línea de cierre. Es el formato que pide la revista, ¿ya? Aquí, bueno, esto de aquí, esto está escrito evidentemente con código de látex, ¿no? Vamos a revisar lo que sigue. Voy a cerrar acá. Hasta ahora está la explicación de aquí. Aquí estamos imprimiendo la tabla, el caption, la tabla de contaminante y la etiqueta. ¿Incluye el número de las filas? No, que no la incluya, que no incluya el 1, el 2, el 3. ¿Ya? Eso a veces lo pongo porque a veces lo saco de acá, ocupo la tabla afuera y lo llamo de otro lado, pero en este caso no era necesario, ¿no? Entonces, estudiamos para estos elementos, análisis del prototipo en el laboratorio. Aquí, a ver, ¿en qué parte? Si ustedes se dan cuenta, nosotros nos vimos esta tabla, ¿sí? Voy a verlo de nuevo. Ahí se ve la tabla, pero nosotros habíamos visto esto, ¿no? Claro, porque la tabla no tiene que necesariamente aparecer aquí. Fíjese que aquí dice en el caso de F, la caja de toque está en la figura tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema trata de ubicar la tabla lo más cerca del lugar donde yo la pongo, ¿no? Pero no me la podía poner acá porque aquí no me caía. Entonces simplemente la pasa a la página siguiente. Y eso es automáticamente como lo hace, ¿no? En este caso, la revista pide que el título vaya arriba y que no vaya centrado, que vaya así, de esa forma, ¿ya? Y es por eso que aparece, esto todavía no aparece, esto probablemente vaya a aparecer no en el mismo lugar que la tabla, ¿no? Voy a ubicarlo aquí. Fíjense que, a ver, estamos aquí, en tabla, aquí estudiaremos el caso, aquí está el dibujo, el gráfico de la caja de toque, y aquí estoy haciendo algunos cálculos, y de estos cálculos que está acá, dice eco falso, y resultados que no muestre, ¿no? Que no muestre nada de esto. ¿Por qué? Yo voy a ocupar solamente los datos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? De los datos estoy ocupando solamente la fila de la 1 hasta la 9, la columna 3, y esto porque estoy comparando la cantidad de cobre que hay en un prototipo y el que estaba mostrando en el laboratorio. Entonces estoy comparando dos, estoy sacando la media en cada caso, la desviación estándar, y aquí lo que estoy haciendo es aplicándole la prueba de Student, ¿no? ¿Sí? La prueba de Student para para los dos valores, para los cálculos del laboratorio y del prototipo, ¿no? Para estos datos que están acá. ¿Ya? Y después decido yo qué es lo que voy a mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy mostrando? Estoy mostrando lo que aparece aquí, con esta expresión. ¿Ya? Esto ya estoy mostrando solamente digamos, el MCUT Pro, que es el promedio, con un decimal, y estoy mostrando la división estándar del prototipo con un decimal, y lo mismo con el laboratorio, ¿sí?
Y aquí estoy haciendo llamado la prueba de hipótesis, ¿no? Que el H0, que las dos en la media de la población son iguales, contra el H1 de la media poblacional son distintas, ¿no? Entonces, si ustedes, vamos a ver esa parte de nuevo, aquí. Fíjese que aquí, de estos datos que está acá, no aparece nada en los cálculos, pero sí aparece la media de la desviación, es esta, la media, y ¿qué puse? La media y la desviación estándar son estas y eso respectivamente, y la desviación estándar, la media desviación de estándar es este valor y ese valor respectivamente. Luego la prueba de hipótesis, donde H es la prueba de hipótesis, obtengo el T calculado, ¿ya? Que está aquí, el T de la tabla que está acá, y ahí en este caso rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Voy a volver. Y eso es lo que estoy calculando acá. Estoy calculando, le hago la prueba de student que está aquí. ¿En qué parte aquí? El T de student. Con la doble cola, con un nivel de confianza del 95. ¿Ya? Pero esos datos los estoy mostrando aquí. La hipótesis de diferencia siempre con esa expresión. Lo que estoy mostrando ahí, que el precheck justamente se me metió ahí, dice el round es TSCU3. Si revisamos qué es lo que es TSCU3, TSCU3, bueno, aquí le llamé HCU. Mire, voy a correr, voy a correr alguien me había preguntado si se pueden correr por separado los chunks. Sí se pueden correr, ¿no? Así que los voy a correr. Las partes que son directamente desde de R, voy a correr ese. Ahí lo corrió. No muestra nada porque no hay, la salida dice que no salga nada. Después vamos a correr este que está acá. Vamos a correr ese. ¿Lo corrió, no? Ahí lo corrió, está aquí abajo, todos los cálculos hechos. Vamos a correr este. Dice, no puedo encontrar la función equistable, ¿no? Había corrido esto, ¿no? Me parece que lo había corrido. ¿En qué parte está? Si ustedes se dan cuenta, ahí está mostrando los datos, ¿no? Pero lo está mostrando en formato el clásico formato de LaTeX, ¿no? Claro, porque el TeX eso lo va a mostrar cuando lo pasa a PDF, ¿no? Cuando lo compila un PDF, recién lo muestra así como con la tabla, ¿no? Vamos a borrar este de aquí. Eso no lo hemos visto todavía, ¿no? Este de aquí, que fue este chan grande, lo vamos a borrar. Ya. Aquí lo que está mostrando es el TSCV, es el T de la tabla del calculado, el calculado y el T de la tabla, que son los dos datos que yo estoy mostrando aquí. Si yo quisiera calcular, creo que también lo tenía aquí, pero es un momento. Es que aquí tengo tantas cosas y no limpié antes de seguir.
A ver. Am, claro, no, es que quiero mostrar uno que esté en... No, esto está con otra cosa, ¿no? Había hecho un archivo, pero ahora no lo encuentro. Están todos aquí, ¿no? Ah, no, claro, lo que pasa es que lo hice en otro espacio de trabajo, por eso que no aparecía acá. ¿Ya? Pero vamos a hacer otro. Vamos a tomar los datos que están acá. A ver, primero voy a explicar qué es lo que estoy queriendo explicarles, ¿no? Lo que les estoy tratando de decir es que yo efectivamente ocupo este programa para, bueno, generalmente no lo he ocupado desde el Studio Cloud, pero sí he ocupado el R con el LaTeX, ¿no es cierto?, para ir mezclando los valores, ¿no? Entonces estas cosas que están acá son las que yo voy ocupando, ¿no? Y aquí, en este caso de acá, creo que aquí está, ¿ya? Fíjese que cuando yo usé la tabla, ¿no es cierto?, yo ocupé la instrucción, el test de la TED Studio, ¿no? Y él me da un conjunto de datos, ¿no? Me dice que estoy ocupando esos datos, me dice el T, los grados de libertad, que ustedes se dan cuenta que no es un número entero. Tengo una forma de calcular los grados de libertad que es una aproximación, ¿no? De hecho son 18 grados de libertad, pero él acepta solamente esta cantidad. Y el p-valor, ¿no? Que es la probabilidad de que sea el valor mayor que tanto, ¿no? Entonces la hipótesis alternativa, que la verdad diferencia no es igual a 0, esa es la alternativa. Aquí me da el intervalo de confianza a los datos, la media de X y la media de Y. Pero yo no estoy ocupando todos los datos que están acá, sino que el que yo entrego, no doy el intervalo de confianza, sino que lo que yo estoy dando es solamente los datos que me interesan entregar, ¿no? Que es el valor de student calculado y el valor de, bueno, con 16 grados de libertad, y debería corregirlo, y el de la tabla, que es ese. Ya, y dado que se cumple este valor que está acá, se rechaza la hipótesis nula en este caso. Y aquí, más adelante, lo que hago, aquí está la caja de Tukey, ¿no? La caja de Tukey muestra claramente que las medias son diferentes, ¿no? De hecho, no tienen en ninguna parte, las medias pueden tener valores relativamente parecidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hago lo mismo para otro elemento, para el fierro, también hay diferencias. Pero aquí ya en este sí me dice que se puede aceptar la prueba de hipótesis. Para el caso del plomo. El plomo, los dos sistemas están midiendo de la misma forma el plomo, ¿no? Y para el zinc también lo estoy haciendo, y en este caso también dio que no se puede rechazar la hipótesis nula, ¿no? Ya. Esto es para mostrar un archivo, quería mostrar un archivo que realmente yo uso el R junto con el LaTeX con el R. Por eso que es conveniente a ustedes que aprender un poco de LaTeX, ¿no es cierto? Yo sé que a las personas que no están acostumbradas al comienzo les cuesta un poquito porque el LaTeX es un programa que hay que compilar y que a veces
lo que cuesta en la primera parte, especialmente a las personas que ya conocen el LaTeX, es que a veces cuesta saber dónde está el error cuando uno compila, ¿no? Ese es un problema del LaTeX. Voy a cerrar aquí. Bueno, vamos a ver ahora, ¿se acuerda que en la clase pasada lo que vimos es, terminamos de ver el R Markdown, ¿se acuerdan? ¿Vimos algo de eso? Bueno, lo que estoy abriendo ahora es un archivo Markdown, ¿no es cierto? Que ustedes se van a File, ¿no es cierto? Mi File, esto aparece aquí, ¿no? ¿Ya? Aunque se podría hacer artículos para revistas con el R Markdown, a mí lo que yo he probado me ha sido bastante más difícil, ¿no? Así que el R Markdown yo creo que es más conveniente usar cuando uno quiere hacer algo y escribirlo en formato HTML o hacer una presentación, ¿no? En este caso, estoy haciendo una presentación, ¿no es cierto?, con el R Markdown. Acuérdense que ustedes, si quieren hacer una nueva, cuando voy a hacer uno, R Markdown, ¿no es cierto?, primero le pregunta un título de 1, no sé si hay uno que se llama así, después le pide la salida si quiere HTML o PDF, también lo pueden sacar en Word, ¿eh? ¿Ya? Yo, como ustedes podrán suponer, esta salida no la uso nunca, ¿no? Pero si alguien quiere sacar la cosa en Word, la saco, ¿no? Yo de hecho a veces la he hecho, y la he hecho porque, como por ejemplo estoy trabajando con gente del área de la química, para ello evidentemente no le voy a mandar algo que sea en este estilo de hecho en LaTeX, ¿no? Y no trabajan con eso. Entonces solamente en eso trabajo con Word para hacer una salida de Word, ¿no? En este caso, aquí como había dicho, se me da el nombre de todos, había dicho que en algunos casos puedo usar el Shiny, ¿no? El Shiny se usa a veces cuando uno quiere hacer archivos que sean interactivos, que uno le puede ingresar datos al HTML, ¿no? Pero esto lo que está haciendo es crear en general HTML, ¿no? Entonces, en este caso, como los documentos yo lo prefiero de todas maneras usar, a veces, bueno, también lo puedo usar como Markdown, pero para hacer un cambio vamos a hacer lo vamos a hacer con una presentación, ¿no? Y en ese caso, uno puede escoger ese estilo, o yo cogí o una salida de Beamer, ¿no? En general, los que escribimos en LaTeX, casi el estándar para escribir presentaciones en LaTeX, cuando uno quiere hacer una presentación en un congreso, generalmente usa el Beamer, ¿no? ¿Ya? Claro, pero para el Beamer tiene que trabajar con el texto, con el LaTeX, ¿no? O el PowerPoint, también puede ser, ¿no? En este caso voy a sacarlo HTML y con slide, ¿no? Pero le quiero decir que están todas estas alternativas. Voy a cancelar porque en el caso que estoy escribiendo, lo estoy sacando como una presentación con slide, ¿ya? Aquí tengo el título, es un poco lo mismo anterior que tenía anteriormente. Bueno, esto de aquí uno lo puede borrar, ¿no? Esto no hace nada, la verdad, ¿ya? En general, aquí aparecen entre 3 líneas el título, eso aparece automáticamente, la fecha y el tipo de salida. Y uno, por ejemplo, empieza a escribir aquí. Yo le puse centrar, el abstract y terminar con centrar, ¿no? En general, el comienzo, el centrar, lo escribe como center, y cuando finaliza, pone un slash antes del center, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está saliendo ahí cuando vamos a compilar, ¿no?
Bueno, aquí también podemos compilar algún chunk. Si queremos hacerlo correr, vamos a ocupar esto que aparece aquí, ¿no? Que aparece es una especie de madeja de lana, una cosa así, ¿no? Si yo lo hago correr para sacar el markdown, eso me corre un archivo que es una presentación, ¿no? También uno lo puede abrir en su browser, ¿no? Si lo abre en el browser aparece directamente abierto en este caso con el Chrome, ¿ya? Y aquí se maneja con las flechas, ¿no? Flecha a la derecha, sigo con la otra diapositiva, con la otra diapositiva. Eso está más corto porque yo la corté, ¿eh? ¿No? La introducción, hay algunas de las cosas que están puestas acá, los datos, ¿no? Es un caso interesante. Así que voy a explicar más o menos lo que está escrito. Voy a cerrar aquí. Lo que está escrito aquí es, bueno, el abstract, los datos. Ese, cuando aparece este signo ¿cómo se llama ese gato? Solo, entre medio, se usa para separar los slides, ¿no? Para que si yo lo saco, el problema es que a veces el slide me queda muy grande, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia. El slide se refiere al... Vamos a verlo. Me aparece así, ¿no? El abstract, me aparece el que sigue. Voy a cerrarlo mejor. Parece que no es lo que quería. Vamos a ver. Ya, lo vamos a ver desde aquí nomás. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una más pequeña, cuando se va ajustando. Ahí hay 10 slides, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí no me cabe. Entonces, claro, yo me tendría que ir moviendo por acá o ir agrandando acá hasta que pueda caer, ¿no? Pero fíjese que por mucho que lo agrande, no me va a caer. ¿Sí? Entonces, por eso que estoy cortando aquí con ese símbolo. Con ese símbolo. Vamos a borrar de nuevo. Estoy cortando para que no me quede más grande, me quede solamente este ahí, ¿no ven? Entonces, bueno, aquí la verdad es que no le agregué ninguna figura, ¿no? Porque estaba diciendo un ejemplo, solamente le agregué una tabla, ¿no? Entonces, quizás lo más interesante que vamos a ver aquí es cómo le agregamos la tabla, ¿no? Bueno, otra cosa que es interesante de aquí es que da una tabla de contenido acá, ¿no? Si uno presiona aquí, le aparece una tabla de contenido, por ejemplo, resultados, se va a cada uno de esos, del ensayo, procedimiento experimental, se va al procedimiento experimental, se va a la parte que corresponde, ¿no? Vamos aquí a la primera parte, ¿no? Vamos a ver la tabla, que es algo interesante porque llegué hasta esa parte, ¿no? Ya, aquí lo que hicimos, bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, en el caso del... cuando uso el Markdown y quiero usar una parte correspondiente a cálculos hechos con el R, si yo escribo aquí, si pongo aquí, en esta parte de aquí, donde aparecen los tipos de chunk, hay varios, ¿no? Para R, para Python, se escribe en Python, se escribe en SQL, ya nosotros usamos el R, ¿no? Entonces, si pinchamos, el chunk, en este caso, está escrito de esta forma, ¿no? Que son tres especies de comillas, el R y termina con tres comillas, ¿no? Que son las que aparecen acá, ¿no? Entonces, lo que está entre ese código, entre este y ese es código LaTeX, ¿no? Perdón, código DR. Bueno, aquí está escrito
la librería Xtable. Bueno, aquí estoy corriendo las dos librerías. Estas librerías ya las tengo cargadas. Es para que estén instalados. Entonces aquí los llamo, ¿no? Después, igual que la anterior, leo los datos, un columna de nombre, y aquí uso otra librería, que es la librería de T. ¿Ya? Entonces, esta librería de T es bastante útil en el caso de presentación cuando uso el Markdown, porque me permite poner la tabla de datos, ¿no es cierto?, que es la que está aquí, que es la que permite escribir que aparezca en la presentación la tabla de datos escrita de esta forma, ¿no? Así. Esa es la tabla de datos que aparece. Con las instrucciones, el DT que aparece ahí. Y eso uno puede decir cuántas entradas quiere. En este caso está mostrando a 10 entradas. ¿Ya? Con esto se puede ir a la otra página de entrada. En este caso se hicieron medidas de prototipo y de laboratorio. Incluso aquí, como el tipo de selección que estaba escrito, era según el tipo. Si yo escribo aquí, bueno, la primera letra, no, la P de prototipo, inmediatamente solamente me aparece la prototipo, ¿no? Sí, me aparece que hay una sola. Entonces escribo, por ejemplo, la L, prácticamente ya inmediatamente me reconoce que voy al laboratorio. Entonces me muestra todas las que aparecen en el laboratorio, ¿no? Entonces, esa búsqueda que está ahí es la búsqueda según el tipo de salida que queremos del archivo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el archivo que aparece aquí. Datos, repetición. Disculpe, Miguel, pero ahí es muy chica la letra, con dificultad veo ahí. Ya, Veo voy a difícil de seguir. intentar. ah, claro, que aquí estoy ya no estoy no sé si aquí igual me va a hacer lo mismo. En la pestaña View debería poder Eh, poner un poquito, creo. Estoy en general, Profe, en la pestaña View que está ahí, en la pestaña ¿cuál? View, la que está al lado de Code, arriba, Arriba en apariencia, yo creo, ¿no? en la barra inicial del R, profe, Ahí, bueno, cierre esa ventanita ya, y ahí, ya. ¿En cuál? ahí en la barra de arriba está Sí. Highlight en View, ahí está la opción para darle más zoom. Debería estar ahí. Ah, no está acá, es distinto al otro. Ah, no Oh, está. yo creo que está aquí en Tool. Espérate. En Tool, espérate, Graphic. Aquí está. A ver, primero para agrandar eso. Que agranda algo, ¿no? No, no mucho. Vamos a ver si en Tools. Bueno, como aquí estamos en R. Va, debería estar en general, ¿no? Como apariencia. Y ahí yo creo que debe estar. 14. Ok. ¿Ya? Y subiéndole el zoom desde el navegador se agranda algo también. Perdón. Ahí, Desde el navegador, sí. ahí también se se Ah, de agranda un veras, poco. sí. De veras. Subiéndolo Pero al navegador. ahí yo creo que voy a. Sí, ahí mejoró bastante. Pero ahí mejoró bastante, ¿no? Sí, mejoró montones. Ya. Eh, Repetición muestra
Ah, claro, llegué solamente hasta la tabla, ¿no? Había puesto una figura, pero no sé por qué no está. Vamos a agregar una figura. Vamos a agregar el primer. Ah, pero sí, y este de aquí. Este es el mismo Prime, ¿no? Sí, este es el revés. Ah, no, cancel. Lo voy a dejar abajo, ¿no? Esto es que teníamos, ¿no? Es la presentación, ¿sí? La presentación, yo voy a revisar el R que tengo aquí. Ese es de mi. Claro, que tenía. Esa está tareas. Voy a volver a química, aquí tengo la gráfica. ¿Y qué parte tengo el? Se me perdió la gráfica. Uf, claro, nuevamente me pasa lo mismo. Lamentablemente lo hice en otro workspace, entonces tendría que recogerlo de otro workspace. Pero yo tenía uno grande aquí. Sí, pues tengo. Ya. Voy a coger uno. Voy a tomar este. Control C. Estoy en esa presentación, ¿no? Quiero meter aquí un gráfico. Aquí tengo la tablet. Voy a meter un chunk de R. Y aquí voy a copiar el ggplot. Vamos a ver qué sale. Ahora deberíamos estarle agregando un gráfico, ¿no? Aquí están los datos y el gráfico no quiere aparecer. No, ahí está. ¿Sí? Sí. Debería aquí, después de ese, agregarle para que me aparezca ahí. ¿Ya? Entonces me voy a mover por las páginas. Y ahí en la última página está el gráfico. Este es el otro gráfico que está hecho ya, ¿no? Es el gráfico que agregué recién, ¿sí? Esto también permite publicar, ¿no es cierto?, en RPAF, ¿no es cierto? Entonces uno lo puede publicar a RPAF y ahí lo puede ver cualquiera, ¿no es cierto? Pero no es el caso que yo quiera hacer en este momento, menos con un artículo que estamos trabajando recién, ¿no es cierto? No lo puedo sacar para afuera, ¿no? Pero esa es la forma como uno trabaja con el Markdown, ¿no? Entonces, la idea es que con esto yo quiero completar lo,
la explicación de qué es lo que hace el RStudio, que se puede trabajar también a nivel de la nube. En la nube tiene también la posibilidad de que, por ejemplo, yo puedo compartir, ¿no es cierto? En qué parte, yo sé que en alguna parte puedo compartir ¿es ahí? Claro, puedo compartir un enlace, o aquí puedo, claro, dice, ¿quiénes pueden ver estos proyectos? Y yo puedo agregar cualquiera, o puedo agregar a alguien, ¿no es cierto?, con algunos especiales, ¿no? Entonces uno manda los enlaces del proyecto, porque evidentemente, recuérdense ustedes que esto lo pueden sacar, por ejemplo, eh, lo pueden sacar, si ustedes se dan cuenta, aquí arriba le aparece un código, ¿ya? Entonces ustedes pueden mandar este código para que lo pueda compartir con otra persona, ¿no? Eh, También lo pueden abrir en el browser y aquí queda más claro que esta es la dirección, ¿no? El HTML. Y se pueden compartir los resultados y se puede trabajar en línea. Yo hasta ahora nunca lo he trabajado en línea, así que esa parte no la intenté tampoco hacer, ¿sí? Pero ustedes podrían hacer el intento de ver si lo pueden trabajar en línea, algunos archivos de R Markdown, ¿no? ¿Ya? Ahora, evidentemente que esto, a ver, lo que he tratado de hacer yo es conseguir los siguientes objetivos. Primero, tener algunos elementos de R en general, ver algo de LaTeX, ¿no es cierto?, cuando quieran escribir o hacer presentaciones, y trabajar, por ejemplo, en la nube, si es necesario, ¿no? Ahora, el tema es que esto es bastante largo. Yo lo que le estaba dando es aquí una especie de barniz de esto, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es, les voy a entregar una tarea, pero voy a explicarles cuál es el objetivo, la razón de la tarea y qué es lo que quiero, ¿ya? Mire, en general, cuando uno va a trabajar en F, lo primero que tiene que ver es buscar lo que hay, ¿ya? Cuando quiero hacer una investigación en algo, lo primero que tengo que hacer es saber qué hay publicado sobre ese tema, ¿no? Porque, bueno, primero que nada me da una idea. Ninguna persona crea desde cero. Y lo segundo, puede ocurrir que yo esté trabajando en algo que ya está publicado. Entonces, ya nadie me va a creer que yo no miré ese estudio y que lo que logré, lo logré por mi cuenta y que nadie sabía antes. Si yo mando una revista, la revista me va a decir, oiga, esto ya está publicado ya, pues, ¿ya? Entonces, lo primero es tratar de ver qué es lo que hay sobre ese tema. Entonces, para eso, lo primero que vamos a tratar de ver es buscar las librerías, ¿no es cierto? Si uno se mete acá, ahí uno tiene un conjunto de librerías grande, ¿no es cierto?, de todas las librerías que hay. Entonces, yo lo que hice, me perdí esto, estoy medio perdido, como tengo tantas cosas ahí que no cerré.
Aquí está. Ya. Entonces, lo primero que yo hice, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, en una librería en particular. Entonces, vamos a trabajar en la librería Survival, en esta que está acá. ¿Ya? Entonces, vamos a meternos en CRAN. Vamos a ir a una librería, que son los packages. Vamos a buscarlo por nombre. Y vamos a buscar la librería Survival. ¿Dónde está? Vamos a buscarla. La cantidad de librerías que hay es impresionante realmente, prácticamente para algunos quiera trabajar, va a encontrar una librería que trabaje en eso. Todavía estoy en la S. Imagínense que lo que hice fue escoger una letra nomás. ¿Ya? En la S, SU, Survival. ¿Dónde está? Más abajo todavía. Eh, todavía no llego. Por aquí estoy más cerca. Aquí la tengo. Lo voy a pinchar. Y tengo la librería, ¿no es cierto? Me da alguna información, cuál es la última versión, la dependencia, o sea, funciona de la versión de R mayor o igual que 3,5, ¿ya? Importa esas librerías para ocuparlas, la graphic, la matrix, ¿no es cierto? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo fue publicada? ¿Quién está a cargo de la mantención? Habitualmente el autor, ¿ya? La licencia, eso a veces, eso es necesario porque cuando uno lo usa tiene que nombrarla, a veces tiene que nombrar la licencia, los copyrights, ¿no es cierto?, tiene que nombrar de quién es la librería, la URL, ¿no es cierto?, de dónde lo puede bajar. Esto es importante, vamos a pinchar, vamos a volver, porque rechazó la conexión, algo no le gustó, voy a revisar qué pasó después, cómo se tiene que citar los materiales y vamos a meternos siempre en el manual de referencia. ¿Ya? Aquí hay otras cosas más, algunas viñetas, ¿no es cierto? Manual de referencia. Ya. Todas estas que están aquí usan la Survival. Todas estas otras librerías hacen uso de la Survival. ¿Ya? Una importancia de librería está indicada por eso, cuánto la usan. Si uno se mete, por ejemplo, para Windows binario, ¿no es cierto? Yo me voy a meter aquí, la fuente, el paquete fuente, el archivo fuente, lo voy a bajar aquí, lo voy a bajar en Magister, guardar, lo voy a abrir. Aquí está completo, ¿no? Están todos estos archivos de R. ¿Ya? Podría abrir cualquiera de ellos, ¿no? Pero están los archivos fuente. Entonces, ¿cuál es la idea de un archivo fuente? Por ejemplo,
voy a abrir alguno que, por ejemplo, este que está aquí, lo voy a extraer en aquí, lo tenemos aquí, y lo podría abrir. File, Open File, como lo puse parece adentro, aquí adentro, eso. Entonces aquí me da una archivo, ¿no es cierto? Aquí aparece una función, como lo llama, ¿no es cierto? Aquí calcula el número de filas, aquí empieza a hacer el cálculo, aquí están los si-else, está calculando, está usando, esto es el R que ocupamos nosotros, ¿no? ¿Ya? Aplican un montón de funciones, ¿ya? O sea, están los programas fuentes, ¿ya? Eso es lo primero importante, que nosotros podemos acceder a los programas fuentes. ¿Qué otra cosa interesante? Vamos a cerrar acá. Vamos a ver el manual de referencia. ¿Qué es lo que hace Survival? Entonces ahí tenemos el paquete Survival, en el cual está indicando algunas cosas que ya tenemos, ¿ya? Y aquí tiene un conjunto de tópicos, ¿no? ¿Sí? Él la mantiene, ¿no es cierto? Esta persona que está acá es la que está a cargo del el autor, el que la creó, y está a cargo de la mantención junto con ellos, ¿ya? Y a veces tienen desarrollado algunos libros, ¿no? Uno puede incluso escribirle, mandarle un correo por si tiene alguna duda. Hay algunos que contestan, ¿ah? Otros ya no pescan, pero hay algunos que contestan, ¿no? Cuando uno tiene alguna duda. Y aquí está todo lo que hace la librería, está puesto acá. Entonces, esta librería, yo me di el trabajo aquí de buscar algunas librerías que me interesaban y al final decidí usar la librería, estaba buscando en la base de datos. ¿Qué es lo que es esto? No hay que ver. Es otra cosa. Voy a cerrar, descartar. Ya. Entonces, yo me puse a buscar, hacer un resumen de todas las librerías que contiene acá, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, en estos tópicos que están acá, cuando nos metemos en la librería, vamos a empezar con esto, explica qué es lo que es esto que está acá. Esto es una función, ¿no es cierto? Cuando le aparece así, entre paréntesis, dice que es una función. Es una función y aquí todos los elementos que se tienen que entregar. Una fórmula, un conjunto de datos, un conjunto de peso, un conjunto, y aquí explica qué es cada uno de ellos. ¿Ya? Buenos detalles, la referencia, si eso fue publicado, aparece en la revista en que fue publicado, fue ocupada esta función. Vean también esto. Y para ir acortando un poco, voy a buscar, por ejemplo, el AML, lo primero que me interesa aquí. Vamos a buscar ya me pasé, parece, AML, si está en orden alfabético. Bueno, uno se puede ir a la primera página, ¿no es cierto? Un PDF.
¿Dónde está el AML? Aquí está, en la página 10. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que es AML? AML es una, primero ahí dice solid data, es un dato, un conjunto de datos, ¿no? Es la sobrevivencia en pacientes con ¿No? un tipo de leucemia, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ellos se le hizo un tratamiento de quimioterapia, ¿no es cierto? Y se obtienen algunos resultados, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a R, el que yo tenía preparado, que le llamé tareas, aquí, lo primero que digo, voy a cargar la librería que aparece ahí, la voy a cargar, ¿ya? Instalo el paquete, de hecho ya está instalado, pero lo voy a instalar para ver desde el comienzo, quiero usar esa librería en particular. Así que terminó, no, todavía no, ahí terminó, sí, ya. Entonces voy a cargar la librería. Y ahora le voy ahí la cargó, y ahora le voy a pedir cuáles son los datos que usa esa librería, el paquete de datos, no, todos los datos que usa, ¿no? Entonces aquí me va a aparecer un montón de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a abrir algunos de ellos, ¿ya? Por ejemplo, la primera que está aquí, creo que algunas las tengo ya, voy a cerrar el dataset que está aquí. Ya. Primero, vamos a ver la librería de cáncer, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que está viendo es una librería de personas que han tenido problemas de cáncer, ¿no es cierto? Aquí está, hay algunos elementos que están aquí, es el tiempo, el estatus, la edad, seguramente, sexo, el pH, no sé, varios elementos que están acá, ¿verdad? Profe, ahí no se ¿Sí? puede ver alguna ayuda para ver lo que es cada columna. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, Para eso, nosotros nos vamos ahora a la librería que vamos a ver en la librería cáncer, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ir al PDF que tenemos acá, ¿ya? Vamos a la primera línea, en alguna parte está ¿dónde está? Ahí se me pasó. Sí, es que cáncer es el nombre general. Vamos a verlo mejor. Esta de aquí, si ustedes la pueden ver, es la misma que tiene, yo lo estuve revisando, ¿no es cierto? Y es la misma de LUM, ¿no? Es esta que está acá. Eso es la misma, ¿no? No sé cómo se llama ese cáncer, son los mismos los datos de cáncer con estos son los mismos, ¿no? Vamos a verlo ahí como se ve como base de datos. Está el tiempo, el estatus, la edad, ¿no es cierto? Entonces ahora, si nosotros nos vamos aquí, al PDF, a PDF, entonces vamos a buscar el LOM. En alguna parte debe estar aquí. Me pasé mucho. Aquí tenemos en la página 61, que es lo que son. Y aquí está la descripción. Aquí está la descripción de cuáles son los elementos que hay en la base de datos, ¿no? El dato es cáncer, ¿no? El NUM es la misma, ¿no? Entonces, el formato que aparece aquí, la primera, voy a ver si podemos
Vamos a ver los dos aquí. Así que no me deja, o por lo menos no sé cómo tener los dos a la vista. ¿Ya? La primera dice que es la institución. Después, el tiempo de sobrevivencia en días. El estatus, si está censado, ¿no es cierto? O ha sido censado. Bueno, el estado que tiene, censado, y el otro que ya está fallecido. Después la edad en año, el sexo, ECOG, bueno, si es asintomático, sintomático, pero completamente ambulatorio que tiene, el rendimiento, esto debe ser Carnot, de tener alguna idea, este es un problema médico debe saber lo que es esto, ¿no es cierto? Las calorías consumidas, ¿no es cierto?, en carnes, la pérdida de peso en los últimos 6 meses, en pounds, en libras debe ser, ¿no? Libras de peso. Entonces, aquí hay una explicación de cuáles son los elementos que hay en la base de datos, ¿no? Entonces, ahora, si lo vemos, el primero se refiere a una cierta institución. Es el tiempo, el número de días desde que fue diagnosticado el cáncer, ¿no es cierto? El estatus, la edad que tiene, el sexo, el pH ecológico, lo que aparece aquí, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos, uno aquí tiene la información de qué son cada uno de estos. El primero, la institución, está por código, ¿ya? El tiempo, el tiempo de sobrevivencia en días, el estatus, ¿ya? Después la edad en año, el sexo, ¿no? El sexo es uno si es hombre y dos si es mujer, ¿no? Esto de aquí, que la verdad es que no sé exactamente lo que es, ¿no? Pero tiene que ver con algunos datos médicos, ¿no? Número de calorías, pérdida de peso en los últimos 6 kilos, que dice, en los últimos 6 meses, ¿no? Cuando aparece MA, quiere decir que ese dato no está disponible. Eso significa not available, no disponible, ¿no? Aquí hay otro dato que tampoco está disponible. Aquí probablemente, como está hablando de pérdida de peso, quiere decir que esta persona ganó peso, me imagino, ¿no? Algunos ganaron peso. Supongo que eso es, ¿ya? Eh, por ejemplo, pérdida de peso en los últimos 6 meses. Bueno, aquí hay una explicación de lo que se está haciendo y eh, ahí está explicando qué es lo que es la base de datos que está ahí, ¿ya? Entonces, esa es una base de datos interesante, ¿no? Vamos a ver, vamos a cerrar aquí este. Vamos a buscar otro dato interesante también, que es, vamos a revisar este. Um, Vamos a ver. Vamos. Este otra base de datos, ¿no? Lo vamos a ver con el view mejor. Ya, este tiene, por ejemplo, un identificador, la edad, el sexo, este dato que está aquí. Bueno, aquí casi ninguno está disponible, o a lo mejor son códigos. El tiempo de progresión, entonces aquí tienes det, que significa det 1 o 0, la albúmina, la creatinina, la hemoglobina son seguramente algunos elementos. Y nuevamente nos vamos aquí. Este era ¿cómo se llamaba este? Se llamaba MPUS, ¿no? Entonces nos vamos aquí. MPUS, diamante.
Está el 62, ¿no es cierto? Aquí está el identificador. El identificador del sujeto, la edad, después está el sexo. Este valor que está acá es el año de diagnóstico. ¿Ya? Eso era lo que debería aparecer ahí. Eso es el año del diagnóstico, el año 69, 68, 70, ¿no es cierto? Son datos un poco antiguos, ¿no es cierto? Un conjunto de datos bastante grande. El año en que fue diagnosticado. Para materias de los progresos de la malignidad, ¿no es cierto? El tipo de célula plasmática, el subtipo esto significa seguramente que es un tipo de, qué tipo de un melanoma múltiple, esto debe ser que es la más común, dice, seguido por la amilidiosis, bueno, aquí son elementos que son médicos, por supuesto, y esas son las categorías que tiene eso que está ahí, ¿no? Eso significa este valor que está acá, ¿no? Así que el NA siempre es no disponible, no hay dato. No estaba ese dato. ¿Ya? En cambio aquí estos son valores diferentes, casi todos son MA, AM, todos son MM. Y los otros datos no están, ¿no? ¿Ya? Vamos con otra base de datos. A ver, yo voy a empezar a anotar algunas que me interesan, que lo tenía anotado, pero no son de papelito. Se me desordenó todo el asunto. Vamos a ver algunas que sean más interesantes de aquí, ¿no es cierto? Es una. Espera un momentito, voy a buscar mejor el papelito, no son de millones. Ya, bueno. Sí. Por ejemplo, vamos a revisar, ya hemos revisado. Miguel, ¿podemos hacer una pausa para que busque el papelito? Ya, esperamos un poquitito, vamos a ver qué. Ya, voy a escogerlo, hagamos una pausa, como dice. Y lo que voy a indicar después de vuelta es que voy a empezar a dar una tarea, ¿sí? Vamos a trabajar con bases de datos de aquí, de esta librería, ¿ya? Y le vamos a pedir, por ejemplo, que aquí seleccionen por hombres, por mujeres, ¿no es cierto? Cosas de ese estilo, ¿sí? El MWSEM tiene bastante datos para trabajar, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es? Que yo me paso aquí si no tengo el reloj. 14 para las 7. Sí. Entonces, volvemos a las 7:05, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a repartir tareas ya, ¿sí? Ok. Entonces, vamos aquí. Voy a parar el video. Voy a poner un mute y volvemos.